culminar el capítulo 15, mis hermanos. Culminamos el capítulo 15 el día de hoy, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Y el título del sermón, mis hermanos, el día de hoy, le he puesto Buen siervo fiel. El apóstol Pablo, mis hermanos, había mencionado anteriormente su ministerio y hacía referencia de la eficacia del mismo ministerio que estaba desarrollando. Pero todo dice el apóstol Pablo que fue hecho para la gloria de Dios. Esta parte tiene que quedar bien en claro, mis hermanos. Que aquel siervo fiel es aquel que, si bien es cierto, se esfuerza en hacer, tienen claro, mis hermanos, que todo lo que hace es para la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, esta enseñanza del apóstol Pablo es una confirmación de la doctrina cristiana y pudiéramos decirlo, hermanos, del éxito tan maravilloso que tuvo en aquel tiempo y que está siendo hasta ahora propagada por medios tan débiles e inútiles a tantas multitudes que son cautivadas por la obediencia de Cristo por medio de la locura de la predicación. Hermanos, el Señor tiene un sinfín de siervos inútiles, débiles, entre los cuales quizás nos podamos contar por su misericordia, y que su evangelio está siendo propagado, mis hermanos. Y que hay conciencias que están siendo cautivadas por esa locura, hermanos, de predicar el evangelio, aún con nuestras limitantes. Pablo, hermanos, está reconociendo en alguna manera el esfuerzo que ha hecho, pero está dedicando toda la gloria a Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 31, hermanos, dice, ¿para qué, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor? Es el mismo apóstol que está diciendo anteriormente la carta a los romanos. Pablo, mis hermanos, está afirmando en todo momento que la conversión de las almas pertenece únicamente a Dios. Y el que nosotros nos sea permitido predicar el evangelio debe ser únicamente para la gloria de Dios, no para alimentar nuestra carne. Es por esa razón, hermanos, que el apóstol Pablo dice que tiene de qué gloriarse. Pero no por lo que él ha hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Dice el versículo 18, pero no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles, con la palabra y las obras, los milagros que se hacían. Dice Pablo primero, no osaría. Un hombre fiel, hermanos, un siervo fiel, no se atreve a mentir, por muy tentado que esté. Un hombre fiel, hermanos, siempre se va a preocupar por hablar la verdad, por más aterrorizado que puede estar. Un hombre fiel, hermanos, verdaderamente fiel, no le va a importar el tener que decir la verdad, aún así su propia vida está en riesgo. Pero va a proclamar la verdad. Pero hermanos, ¿cuál es esa verdad? ¿Mis pensamientos, lo que yo creo? No, mis hermanos, la verdad es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. La verdad de Dios. Esa es la verdad. Ahora, hermanos, en lo que Pablo dice de sí mismo, nosotros podemos encontrar algunas enseñanzas para nuestra vida. Yo quisiera, hermanos, que esto fuera algo que se quedara dentro de nosotros. Primero, hermanos, aprendemos que Pablo era incansablemente diligente en lo que le correspondía hacer.
incansablemente diligente, hermanos. ¿Qué quiere decir incansablemente diligente? Que todo el tiempo estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Hermanos, no podemos ver, hermanos, en la historia de Pablo un tiempo, mis hermanos, en la que él quizás haya dicho, el día de hoy no estoy del todo bien para predicar el Evangelio. Como que el día de hoy no me siento del todo bien. No, mis hermanos, para Pablo era un gozo, era un deleite el estar haciendo el trabajo que le correspondía. Mis hermanos, el apóstol Pablo fue quizás el que más abundantemente trabajó de todos los apóstoles. Los recorridos que él hizo. No estamos haciendo menos a los otros apóstoles, hermano. Trabajaron muchísimo para la honra y la gloria de Dios. Ya quisiéramos nosotros estar así de cercas, o bueno, así de cercas del que quizás humanamente hablando menos trabajó. Ya quisiéramos nosotros. El apóstol Pablo, mis hermanos, en esa infatigable diligencia para trabajar, predicó en muchos lugares. Nos dice, mis hermanos, que predicó desde Jerusalén, de donde salía la ley, como una lámpara que brillaba, mis hermanos, hasta los alrededores de Ilírico, mis hermanos. El libro de los Hechos, hermanos, nos relata acerca de los viajes de Pablo. Hermanos, si encontramos que el apóstol Pablo, después de haber sido enviado a predicar a los gentiles en Hechos capítulo 13, trabaja, mis hermanos, de la misma manera predicando el Evangelio, predicando la obra, plantando iglesias en Seleucia, en Chipre, en Panfilia, en Misia, en Troas. Y de ahí mismo, mis hermanos, vemos que es llamado a Macedonia. Y así se va por las partes de Europa, mis hermanos, como lo narra Hechos, capítulo 15 y 16. Después, hermanos, lo encontramos tomando un descanso. No, mis hermanos, lo encontramos que sigue trabajando en la obra. Encontramos, mis hermanos, que se va a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto, a Éfeso y partes cercanas. Hermanos, si nosotros vemos un mapa antiguo, vamos a ver, mis hermanos, la distancia de estos países era grandísima. Y eso hacía que Pablo fuera un hombre sumamente activo. Es por eso, mis hermanos, que el apóstol Pablo hace muchas referencias al correr una carrera. La diligencia que él tenía en estar trabajando, mis hermanos, yendo y viniendo. Tenemos que aprenderlo del apóstol Pablo, mis hermanos. Otra cosa que aprendemos también en este pasaje del apóstol Pablo, mis hermanos, es que predicó en lugares donde antes no se había oído el Evangelio. Esto es bien importante. Él llegó hasta lugares donde antes no se había oído. Puso la primera piedra, por llamarlo de alguna manera, en muchos lugares. Por la misericordia de Dios le permitió introducir el cristianismo a lugares donde había reinado por mucho tiempo y por muchos siglos la idolatría, la hechicería y cualquier tipo de herejías. En esos lugares el Señor le permitió al apóstol Pablo ir y meterse y predicar el Evangelio y plantar iglesias. Y eso nos muestra, hermanos, las Sagradas Escrituras de ese éxito tan grande en algún sentido que tuvo la obra que el apóstol Pablo estaba haciendo. Fue eficaz la obra, hermanos, porque no solamente fue plantar iglesias por plantar. ¿Sí? Fue eficaz porque en la predicación, hermanos, cada uno de los gentiles que escuchaban eran obedientes a esa predicación. A veces pensamos, hermanos, que el Evangelio es únicamente una verdad que se tiene que predicar. Y ojo, con esto no quiere decir que el Evangelio no sea una verdad que se tiene que predicar. Pero mis hermanos, más que una verdad que se tiene que predicar, el Evangelio es una verdad que se tiene que obedecer. Porque si tú vas por todo el mundo predicando el Evangelio nada más con la intención de que la gente lo conozca, y no disipulas, y no buscas, hermanos, en el mérito humano, esperando que Dios es el que va a hacer la obra,
Pero si no exhortas, no disipulas, entonces no estás cumpliendo la gran comisión. No estamos trabajando en la gran comisión. Nosotros nos podemos parar, hermanos, aquí afuera y empezar a hablar el Evangelio. Pero si la gente no se acerca y le discipulamos, no estamos trabajando realmente. El Evangelio no es solamente una verdad que se predica. El Evangelio, mis hermanos, es una verdad, ¿sí?, que no solamente hay que creer, hay que obedecer esa verdad. Hay que ser obedientes. El Evangelio, mis hermanos, es una ley que hay que obedecer. Ese fue el objetivo de Pablo en todos sus viajes. Ese fue el objetivo. Ir predicando el Evangelio, pero con la intención de que se obedeciera. Pero esto es algo muy difícil. Si a duras penas salimos a predicar, si a duras penas a veces le hablamos al vecino de que somos cristianos, y a veces nomás llegamos hasta ahí. A veces pensamos que con el decirle al vecino, es que yo soy cristiano, y que te diga, ¿y a qué iglesia vas? No, pues a fulanita iglesia. Ah, ok. No, pues qué bien. No, sí, qué bien. Hasta luego. Y a veces pensamos que eso significa, es que yo profeso decirle a toda la gente que soy cristiano. Porque yo siempre digo que soy cristiano. Y a veces decimos, y a mí no me da vergüenza salir en la calle con la Biblia agarrada en el brazo, para que la gente vea que soy cristiano. Y a veces pensamos que eso es ser obediente al Evangelio. No, hermanos, eso no es ser obediente al Evangelio. Eso no es predicar el Evangelio. ¿Cuánta gente no vemos, hermanos, en la calle con una Biblia bajo el brazo? Y son herejes. Alguna vez, hermanos, y de esto me arrepiento totalmente, hermanos, y en el tiempo que lo entendí, vieran cómo pedí perdón a Dios, hermano. De decir, yo reconozco la labor que hacen los testigos de Jehová, porque sea cualquier hora que hagan, ellos van en las calles. Hermanos, ¿vieran cómo me arrepiento de haber dicho eso? No, hermanos, yo no reconozco la labor de los testigos de Jehová. Es aborrecible eso que están haciendo los testigos de Jehová, hermanos, porque lo único que están haciendo es ir casa por casa predicando herejías. No reconozco eso que están haciendo los testigos de Jehová. No es bueno, no es de reconocer, no es de envidia. Lo que sí, hermanos, es lamentable que un hereje pueda tener más convicción en su herejía que un cristiano en Cristo y sus mandatos. Eso sí es lamentable, mis hermanos. Eso no se justifica con envidia. Eso es lamentable, mis hermanos, y cada uno de nosotros tenemos que entenderlo. Y la enseñanza que nos está dando el apóstol Pablo en este libro, hermanos, es eso. Y hermanos, yo estoy hablando de ir a predicar el Evangelio. Pero a veces, hermanos, ni siquiera nos preocupamos o nos ocupamos por predicarlo en nuestra casa. Es que como que todavía no me acostumbro a esto, estaba viendo a ver si estaba prendido. A veces, hermanos, ni nos preocupamos por predicarlo en nuestra casa. No, mis hermanos, el Evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser invitado, tiene que ser exhortado y tiene que ser invitado a que sea obedecido. Hay demandas del Evangelio para la vida del pecador y no debemos de ocultarlas. Y no es levanta tu mano, es arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo. Es vive una vida en santidad. Deja discipularte. Sé enseñable.
Permite que otros te enseñen. Si tú no permites que otros te enseñen por creer que tú sabes más que el otro, lo único que estás evidenciando, mi hermano, es que en realidad no sabes nada. Siendo siervo del Señor, hermanos, quizás el siervo más nuevo pueda dejar una enseñanza muy grande a tu vida, aún tú teniendo años en el Evangelio. Pero bueno, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, incansablemente buscaba hacer lo que el Señor le había encomendado. Incansablemente, aún a pesar de cualquier cosa, él seguía y seguía y seguía. Que ellos no se cansaban, que ellos no tenían parientes, que ellos no tenían, hermanos, ¿cómo se dice? Hobbies, que ellos no tenían enfermedades, pero eran incansables, hermanos, en la obra. Pero hay algo importante, mis hermanos. Vemos que el apóstol Pablo era incansable. Vemos que el apóstol Pablo, hermanos, predicó en muchos lugares. Vemos que el apóstol Pablo, hermanos, hizo algunas cosas. Llevó a cabo una obra muy grande, hermanos. El evangelio se expandió. Pero hay algo que no debemos dejar de considerar. Es decir, primero el apóstol Pablo se comprometió a hacer lo que tenía que hacer. Y fue y lo hizo. Pero hay algo que él reconoció que era importante no olvidarse. Y esto lo enseña Pablo. Primero, hermanos, reconoció que Cristo fue el agente principal de esa obra. El esfuerzo de Pablo, no. Pablo se esforzó, sí, de sobremanera, sí. Pero ¿quién fue el agente principal de ese esfuerzo y de esa obra? Cristo. Todo el desgaste que yo tuve, podría haber dicho el apóstol Pablo, era inútil si Cristo no era el agente principal. Por eso dice, yo no lo hice. Dice lo que Cristo hizo por medio de mí. Aun cuando Él, hermanos, fue el que anduvo, aun cuando Él fue el que sufrió ese andar, yo no lo hice. Cristo lo hizo por medio de mí. Si Cristo no hubiera estado en medio de mí haciendo eso, no lo hubiera podido hacer. Hermano, ¿por qué tú no haces? ¿O por qué nosotros no hacemos? Más bien, lo que nos corresponde. Cuidado, ¿no? Porque a lo mejor Cristo no está en medio de nosotros. Hay que hacerlo. El apóstol Pablo, hermanos, reconociendo que Cristo fue el agente principal, como lo decía también, fue un instrumento muy activo, tanto de palabra y obra. Es decir, hermanos, todo lo que predicaba el apóstol Pablo era confirmado, hermanos, en algún sentido en aquel tiempo por sus milagros, pero todo acorde, hermanos, a la doctrina que tenía el apóstol Pablo. Y todo iba acorde, hermanos, su predicación, sus milagros, su doctrina, con su forma de vivir. A veces, hermanos, nosotros hacemos una distinción entre nuestra vida secular y nuestra vida cristiana. Hermano, el cristiano no puede hacer una distinción entre su vida secular y su vida cristiana. El cristiano vive en Cristo, tiene una sola vida, forma parte del reino de Dios. Hay una doctrina, hermanos, que se llama, una enseñanza que se llama los dos reinos. Es muy verdad, hermano, tiene mucha verdad. Sin embargo, hermanos, lo que rige la vida del creyente es la vida espiritual, la vida en Dios.
Ahora, ¿por qué tuvo éxito la actividad constante del apóstol Pablo? Porque el poder del Espíritu Santo hizo efectivo todo y coronó esto con el éxito que se requería. El poder del Espíritu Santo en Pablo, como en todos los demás apóstoles, hizo que se obraran estos milagros. Como lo dice, hermanos, Hechos 1:8, ¿sí? Recibiréis poder, y que le iban a ser testigos en diferentes partes. Todo esto, hermanos, era porque tenían el Espíritu dentro de ellos. Debemos tomar en cuenta el poder del Espíritu Santo en los corazones de aquellos a quienes se les predicó la palabra y que vieron los milagros. Y de esa manera vieron que estos medios eran eficaces para algunos y para otros no. Por la distinción que hacía el Espíritu Santo. La operación del Espíritu Santo, mis hermanos, es lo que hace la diferencia en la predicación del Evangelio. Pero eso no evita que nosotros tengamos que predicar el Evangelio a la gente y a nuestra familia. La operación del Espíritu Santo hace la diferencia. Mi hermano, yo tengo esposa, 3 hijos. Tengo la obligación de seguir instruyendo a mi esposa y a mis 3 hijos. Mientras están viviendo bajo mi techo, ellos se tienen que someter a la autoridad que el Señor me ha dado como padre. Tanto mi esposa como mis hijos se tienen que someter. Sin embargo, mis hermanos, el varón, para que la mujer y los hijos se sometan, tiene que ser un sacerdote. ¿Y cuál es el oficio de un sacerdote? Entregarse en sacrificio vivo para que sus hijos y su mujer se acerquen más a Dios. Entonces no es someterse por someterse, no es someterse porque hagan lo que el hombre quiere hacer. Es someterse porque el hombre va a actuar como sacerdote. ¿Y qué quiere decir que va a actuar como sacerdote? Va a actuar como un sacrificio vivo, intercediendo en algún sentido por la esposa y los hijos, instruyéndolos, adoctrinándoles, enseñándoles lo bueno y lo malo, para que se acerquen a Dios. ¿Y si mi esposo no hace eso? ¿Tengo que someterme? Sí. ¿Y si mi papá no hace eso? ¿Tengo que someterme? Sí. ¿Y si mi esposo quiere hacerlo pero se equivoca mucho? ¿Tengo que someterme? Sí. Pero soy su ayuda idónea, ¿no le puedo ayudar un poquito? Ayúdale en lo que él te está instruyendo. Ayúdale orando por él. Ayúdale suplicándole a Dios que dirija a tu esposo de la mejor manera. Quitándole lugar, no. Porque la diferencia, hermanos, la hace el Espíritu. No la diferencia la hace la elocuencia del varón. La hace el Espíritu Santo en la vida de cada quien. Hermanos, es una responsabilidad del sacerdote del hogar instruir, velar en oración por sus hijos, adoctrinar a sus hijos, juzgarle las cosas que hagan bien o mal a los hijos. Es una responsabilidad del varón. Pero tú, mujer, si ves que el varón está fallando, no te pongas a juzgar al varón por la persona. Ora por el varón, ora por tu esposo y busca, en el sentido que te corresponde también, enseñar a tus hijos, direccionar a tus hijos. Pero sigue orando por tu esposo y confía que el que hace la obra no es la dirección de tu esposo, es la obra del Espíritu Santo.
Eso está enseñando el apóstol Pablo, mis hermanos, a las iglesias. Cuando dábamos los estudios en línea, que yo espero, hermanos, hablar con el pastor y ya iniciar con estudios para mujeres. Ya se están dando estudios para varones. Yo espero ya iniciar, esperemos con el pastor ahora que regrese, ya iniciar con estudios para mujeres. ¿Cuántas veces nos hemos acercado y les hemos pedido perdón a nuestras esposas porque no somos perfectos? Porque nos equivocamos. Es un buen inicio, mi hermano. Es un buen inicio ese. Entonces, hermanos, tenemos que hacer nuestra obra que nos corresponde, que es predicar. El resultado depende del Espíritu. Él es el que hace la diferencia. El apóstol Pablo, hermanos, aunque era un gran predicador como lo era, hermanos, tenía un conocimiento, hermanos, tremendísimo en muchas áreas. ¿Sí? Hermanos, tenía y podía hacer, hermanos, porque era apóstol, muchas señales y prodigios, es decir, muchos milagros. ¿Sabe qué es algo que no podía hacer? Aún con toda su elocuencia, sus poderes y milagros que tenía para hacer, dados por el Espíritu de Dios. Lo que él no podía hacer, hermanos, era hacer nacer de nuevo a alguien. Porque esa solamente es obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios iba acompañando las labores del apóstol. Pero aún con toda la elocuencia que podría dar el apóstol Pablo, aún con los milagros que podía hacer, si esa persona no nacía de nuevo, no iba a hacer caso, no iba a obedecer. Entonces, mi hermano, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo en esta carta, mis hermanos? El trabajo diligente hay que hacerlo y hay que esperar que el Espíritu de Dios obre. Pero eso no quiere decir que nosotros detengamos algún trabajo que tengamos que hacer. Esto, créanme, mis hermanos, que es un estímulo muy tremendo para los que el Señor nos permite por su misericordia estar al frente enseñando a la iglesia. Nos da, hermanos, una tranquilidad bien tremenda, no un conformismo, pero sí una tranquilidad, hermanos, y una paz para trabajar aún bajo ese sentimiento de debilidad. El apóstol Pablo se goza, se regocija, porque ninguna de las naciones en las que él fue y predicó fue convertida por él, sino por el Espíritu de Dios. Y esas conversiones eran su gozo y corona de regocijo. Y no porque estaban dispuestos estas naciones a recibirlo a él, sino porque estas naciones estaban dispuestas a recibir las verdades que él estaba escribiendo y a reconocerlas como verdad. Ese era el gozo del apóstol Pablo. No era el gozo, hermanos, porque quizás llegaba a un lugar y era bien recibido y le tenían un banquete listo. El gozo de él, hermanos, era porque recibían sus enseñanzas. La iglesia de Roma, hermanos, ni siquiera le conoció, pero recibía sus enseñanzas y él se gozaba en la iglesia. Dice el apóstol Pablo que quería ir a ver a los cristianos en Roma. Y seguramente, hermanos, la iglesia en Roma estaba muy deseosa de que Pablo llegara. Estaba muy deseosa. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre que tenía amigos, pero también tenía enemigos, como la mayoría. Tenía buena fama, para algunos esa buena fama era mala fama. Mucha gente había oído hablar de él en Roma y deseaban verlo, ya sea para bien o para mal, pero deseaban verlo. Muchos filósofos de aquel tiempo
Deseaban verlo por aquellos lados. Y él promete que iría pronto. Y él da una razón por la que no pudo ir en ese momento. Es una razón válida. Que era que estaba trabajando en otros lugares. Allí alguien ya había ido a predicar el Evangelio. Algunos piensan, hermanos, que pudo haber sido Pedro. Eso es otra cuestión, hermanos, pero el apóstol Pablo no había ido a Roma. Hay que notar, hermanos, lo cuidadoso que fue Pablo para mantenerse en contacto con sus hermanos y para prevenir ciertas actuaciones en su contra. Les asegura él que tiene muchas ganas de verlos. No a Roma. Roma, hermanos, era una ciudad hermosísima en aquel tiempo. Digo, no la conozco ahorita, no me ha tocado ir. Esperemos algún día, se imaginan. Pero era una ciudad, hermanos, de las más deseadas para ir, por todo lo que se vivía en Roma. Y el deseo del apóstol no era ir a Roma por ver Roma. Aunque en ese tiempo era un lugar muy codiciado, no era su intención ir a ver al emperador, no era su intención ir a ver a los filósofos o aquellos hombres eruditos que había en esta época. La intención de él de ir a Roma era por ir a ver al pueblo de Dios que se reunía ahí en Roma. Era la intención, su intención era ir a ver a una multitud de pobres inútiles, siervos inútiles, que eran despreciados por Roma, aborrecidos por el mundo, pero que amaban a Dios, y por eso el apóstol Pablo los amaba a ellos. Y ese era su deseo. Estos eran los hombres con los que Pablo tenía el interés de ir a conocer. No tenía el interés de ir a conocer a Roma, tenía el interés de ir a conocer a los hermanos que habían estado ahí en Roma, que estaban ahí en Roma. Estos eran los santos en los que el apóstol Pablo se complacía, como lo afirma el Salmo 16:3. Tenía una intención especial, un deseo de verlos, por ese carácter que manifestaban las iglesias, por la fe y la santidad. Estos hermanos fueron reconocidos por él mismo como hombres que sobresalían en virtud, y el apóstol Pablo estaba deseoso de ir a verlos. Sin embargo, no pudo lograrlos. ¿Habría conocido Roma? Sí. La iglesia en Roma, personalmente, fue lo que es muy probable que no le tocó conocer. Continuando con esto, hermanos, podemos ver, Pablo tenía el deseo. Pablo era un siervo fiel. ¿Por qué Dios no le permitió ir a ver si la intención era buena? O sea, su intención no era ir a ver Roma, su intención no era ir a ver al emperador, no ir a ver filósofos, no ir a ver lo bonito del Coliseo. Su intención era ir a ver al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios no le permitió? Dios, hermanos, anula sabiamente los propósitos y los deseos de los hombres. Los siervos de Dios no siempre se complacen con todo lo que tienen en mente. Sin embargo, todos aquellos, mis hermanos, que nos deleitamos en Dios, vemos cumplido el deseo de nuestro corazón. ¿A qué voy con esto, mi hermano? ¿Cuántas veces has tenido tú el deseo de darle una mejor vida económica a tu familia? Y te has propuesto trabajar por darle una mejor vida económica a tu familia.
y buscas un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos y te estás volviendo loco entre tanto trabajo con la intención y el deseo de darle una mejor vida a tu familia. Y digo, hermano, no tiene nada de malo el deseo de poder darle una mejor vida a tu familia. Pero hermano, ¿cuántas veces porque tenemos 1, 2, 3 trabajos seguimos sin poder darle una mejor vida económicamente hablando a nuestra familia? Saben, hermanos, más de uno lo ha hecho. Y de verdad, personalmente, hermanos, me molesta el escuchar que alguien pida, hermano, te pido oración para que mi trabajo no me sea de estorbo. ¿De verdad, hermano? ¿Estás pidiendo que ore a Dios para que tu trabajo no te sea de estorbo? Pero que tu trabajo te sea de estorbo es responsabilidad nuestra. Yo decido en qué trabajar. No, hermano, pero es que yo dependo de un jefe. ¿Y? Yo decido si ese es mi jefe. Yo, hermanos, si me comprometo a hacer las cosas, verán, hermanos, cómo Dios va a complacer o nos vamos a deleitar, hermanos, y va a ser cumplido el deseo de nuestro corazón. Pero si va acorde a lo que Él pide y demanda, que es donde se ve reflejado el corazón del creyente. ¿Sabes qué sí podría decirte, mi hermano, cuando tú digas, hermano, ora para que mi trabajo no me sea estorbo? Yo te diría, hermano, arrepiéntete, mi hermano, de ese pensamiento. Arrepiéntete de ese pecado que estás teniendo con tu trabajo que te está haciendo de estorbo para servir a Dios. Arrepiéntete de tu incredulidad, que no confías en que Dios va a proveer si primeramente te deleitas en Él. De otra forma no puede ser. Entonces, Dios, hermanos, providencialmente anula sabiamente los propósitos y deseos de los hombres. Esos deseos de los hombres no siempre se complacen. Sin embargo, hermanos, todos aquellos que nos deleitamos en Dios, vemos cumplido el deseo de nuestro corazón. Ahora, hermanos, yo te estaba hablando en un aspecto de pecado. Hay otro aspecto. Más de una vez he hablado con el pastor, hermanos, de cosas que hacer aquí en la iglesia. Y el pastor, tanto el pastor como yo hemos dicho emocionados, sí, hay que hacerlo así. Y no se ha podido hacer. Por una o por otra cosa. Íbamos a iniciar unas cosas, hermanos, y pasa lo que pasó con el pastor. Hermanos, en la providencia de Dios pasó lo que pasó. Y no se pudo hacer. Hay planes que vienen ahora que esperemos en la providencia de Dios se permitan hacer, si el Señor lo permite. Pero, hermanos, tenemos que deleitarnos en eso. Sin embargo, hermanos, aun cuando Pablo sabía que el Señor podía mover sus deseos
y sus propósitos de una forma muy sabia, aún deleitando su corazón. Pablo sabía que tenía que dedicar su tiempo y esfuerzo a donde había más necesidad. Si Pablo hubiera consultado su propia comodidad, riquezas y el reconocimiento como hombre, seguramente hubiera ido a Roma primero, porque ahí era muy reconocido. Pero Pablo sabía que había otras cosas más necesarias antes, que era predicar el evangelio donde no había sido conocido. Si Pablo hubiera pensado en sí mismo, hubiera ido primero a Roma. Pero ¿qué hizo, hermanos? Pablo primero pensó en la obra y por eso no fue a Roma. Nos concierne a todos, hermanos, primero evocarnos a hacer lo que es necesario. Lucas, hermanos, 10, 41 y 42, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hablando con Marta y María, le dice, solo una cosa era necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La prudencia cristiana nos va a enseñar a nosotros qué es lo más necesario y qué es lo que no es necesario. Después de esto, hermanos, una vez reconociendo, hermanos, esforzándose por hacer, reconociéndose que cada hacer es únicamente se hace efectivo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que nuestros planes y nuestros deseos, ¿sí?, como el apóstol Pablo le enseña, no siempre se van a cumplir, pero aún así nos vamos a deleitar en lo que Dios nos está presentando en ese momento. Tenemos que reconocer que hay cosas que son necesarias y que tenemos que enfocarnos en esas cosas necesarias y ocuparnos en esas cosas necesarias, y que el aprender cuáles son esas cosas necesarias únicamente la prudencia cristiana nos va a enseñar. Entonces ahora sí, pedimos a los demás que oren por nosotros. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo les dice, mi deseo es ir a verlos pronto, perdón. Pero culmina pidiéndoles oración ahora sí. Pero les pido que oren por mí. Voy a pasar ciertas situaciones. Les pido que oren por mí. El estar trabajando en lo que es necesario, el estar trabajando en lo que es la voluntad de Dios, me va a hacer vivir diversas situaciones. Yo les pido que oren por mí, dice el apóstol Pablo. Porque tengo un deseo ferviente de trabajar en el servicio a los santos. Y que ese servicio a los santos sea aceptado por ellos. Y eso me va a traer consecuencias. Yo les pido que por esa razón oren por mí. ¿Te das cuenta, hermanos, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí? Nos está enseñando, hermanos, a ser fieles en la obra. Nos está enseñando a trabajar diligentemente. Nos está enseñando a que, aun cuando trabajemos diligentemente, sepamos que la diferencia en el trabajo que nosotros hacemos es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él es quien obra. Tenemos que predicar, pero Él es el que obra. Nos está enseñando, mis hermanos, que nosotros podemos tener ciertos planes. Y quizás esos planes puedan ser buenos o malos. Pero el Señor, hermanos, va a mover eso conforme a su voluntad. Y nosotros nos vamos a deleitar en eso. Nos vamos a deleitar en el deseo de nuestro corazón. Pero también nos dice, pero date cuenta, para que no te engañes, porque tu corazón es engañoso, porque muchos pueden seguir deleitándose, haciendo cosas que no son propiamente de Dios y pensando y justificando que lo hacen por hacer el bien al otro. Pero hay cosas que son más necesarias que otras. Y Marta no estaba haciendo lo que era necesario. María sí. ¿Qué estaba haciendo Marta? Afanosa en el trabajo. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando al Señor, sirviendo a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Esto no va a pasar. Eso nadie se lo va a quitar. Y eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo, mis hermanos. Esa es la enseñanza que nos está dejando la Escritura en este capítulo 15 de Romanos. Trabaja fervientemente, reconociendo que la obra únicamente es del Señor. Él es el que hace la diferencia.
Pero tú sí sé diligente y ten cuidado. Ten cuidado porque a lo mejor lo que tú te estás proponiendo hacer hoy no es lo que mi plan está demandando. Pero lo que está seguro es que lo que mi plan está demandando va a ser un deleite de tu corazón. Y aquí entra lo peligroso, mi hermano. Si tú sigues afanándote en cosas que no son para el servicio de Dios, quiere decir que tu corazón se está deleitando. ¿Pero se está deleitando en qué? No en Dios. Si tu corazón se deleita en Dios, vas a hacer las obras ¿de quién? De Dios. Vas a sentarte a los pies del Señor Jesucristo y vas a escuchar lo que Él dice. Vas a servir a su esposa por encima de cualquier otra cosa. Hay que tener cuidado de que el deleite de nuestro corazón no nos esté engañando. Porque aún el deleitarnos en cosas materiales, en dinero, a ciertos hombres, y cuando hablo de hombres, hermanos, me refiero a hombres y mujeres, aún en deleitarse en el dinero, el deleite del dinero, el joven rico, su deleite en el dinero, hermanos, era responsabilidad del joven rico. El joven rico prefirió su dinero. ¿Esto estaría fuera del plan de Dios? No. Estaba en el plan de Dios. Y el joven estaba deleitando su corazón. Entonces ten cuidado, hermano. Tengamos cuidados todos en qué deleitamos nuestro corazón. ¿En servir o en estar afanoso? Yo te invito, mi hermano, que el día de hoy podamos todos preguntarnos esto. ¿En qué estamos afanosos? ¿A qué damos nuestro tiempo? ¿Sobre qué priorizamos nuestro hacer? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Porque donde están tus necesidades, está tu corazón. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Si estás afanoso en cosas que no son para el servicio de Dios, hoy es tiempo que te arrepientas. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que no seas cristiano, hermano. Pero todos tenemos que reconocer, hermanos, que somos siervos inútiles. Y tenemos que arrepentirnos. Y trabajar para la obra del Señor. ¿Cuánto más? Hasta que te desgastes, mi hermano. Hasta que ya no puedas más. Hasta que tu cuerpo desfallezca y despiertes en la presencia de Dios. Hasta ese momento. Y créeme, la palabra lo dice, el gozo va a ser indescriptible. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, mi Dios, porque reconocemos, Padre, que tú eres bueno. Pero, mi Dios, también reconocemos que en esa bondad que hay en ti, que en ese ser bueno, que en ese ser justo, que en ese ser santo, se encuentra el mayor problema para la humanidad. Mi Señor, ¿por qué? El hombre no es bueno y tu santidad no permite tener comunión con el pecado. Y reconocemos eso, mi Señor. Te suplicamos, Padre, que como tu promesa lo ha mantenido fiel y sabemos se mantendrá fiel, por tu gracia, mi Dios, nosotros podamos estar en comunión contigo constantemente.
Mi Dios, que cada una de las obras que nosotros hagamos, aún en nuestra diligencia que pudiera hacerla, veamos como obras inútiles delante de ti, porque sabemos que el único que dará el resultado conforme a tu voluntad eres tú. Te pedimos, Padre Santo, que nos enseñes a guiar, que nos enseñes a predicar, que nos enseñes a servir y que nos mantengas firmes en eso, mi Dios. Te suplicamos, Padre, esto. Te pedimos perdón, mi Dios, porque quizás como iglesia te hemos fallado. Seguramente, mi Señor, como iglesia hemos hecho cosas y nos hemos enfocado a cosas que no son del todo necesarias. Pero, Padre, te pedimos perdón. Te suplicamos que tú nos sigas dando guía, mi Dios, en cada una de las cosas que hacemos. Te agradecemos, Padre, por la bendición también de tener un ministro fiel, aún inútil, mi Dios, pero fiel, como lo es nuestro pastor acá. Suplicamos, mi Dios, por su vida. Y te suplicamos, mi Dios, que aún teniéndolo en la condición que lo tiene, sabemos, mi Dios, que Él está de rodillas clamando por este grupo de personas que tú le has dado. Te pedimos, mi Dios, que de igual manera cada uno de nosotros podamos seguir ese ejemplo, mi Dios, para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a salir para la